La legendaria y trágica vida de Cantinflas. ¿Sabías que Cantinflas fue boxeador, limpiabotas, torero y muchas cosas más antes de ser Cantinflas? Antes de ser el primer mexicano en ganar un Globo de Oro. Seguro que no lo sabías, y es que Cantinflas fue mucho más que un actor y comediante. Además, su vida estuvo plagada de hechos tan asombrosos como oscuros. Pocos saben que una actriz se quitó la vida por él, o quizás dos, y hasta incluso llegó a ser consejero del polémico presidente Gustavo Díaz Ordaz, responsable de una masacre. Todo esto a pesar de que nació en una familia pobre, y de que joven fue un soldado de infantería. Sin lugar a dudas, la historia de Cantinflas es como una película llena de misterios, en la que el protagonista se fumaba hasta 3 cajetillas de cigarro al día. ¿Y acaso fue eso lo que lo mató? Te lo contaremos en este video, además de qué ocurrió con su herencia. Acompáñanos en esta ocasión, te revelaremos las 26 cosas que no sabías de Cantinflas. Número 1. Limpiabotas, boxeador, torero y mucho más. A pesar de ser conocido por su faceta artística, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, el gran Cantinflas, ejerció muchos trabajos antes de llegar a la fama y convertirse en un ícono del cine y de la televisión. Limpiabotas, zapatero, cartero, mandadero, taxista, boxeador e incluso torero fueron algunos de estos oficios, los cuales realizaba para aportar algún ingreso a su hogar. Tuvo 14 hermanos, 6 de los cuales murieron en el parto. Pertenecía a una familia muy humilde. Su madre fue María de la Soledad Reyes Guizar y su padre Pedro Moreno Esquivel, quien también fue cartero, y le enseñó el oficio para que se defendiera en la vida. Pero Cantinflas se vio obligado a pasar por diferentes oficios, hasta que llegó al circo y de allí el destino lo llevó al teatro. En 1936 entró al cine con No te engañes, corazón, película que no sería tan bien recibida, pero que marcaría el inicio de su carrera actoral. Número 2. Consejero del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz siempre será recordado como el presidente que dio la orden de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, pocos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Díaz fue uno de los mandatarios más polémicos de la nación mexicana desde sus inicios en el cargo, pues nombró al aclamado Cantinflas como su consejero en 1965, solo un año después de tomar el control del país. Una decisión bastante polémica, y fue uno de los puntos más curiosos dentro de la carrera del artista, pues a pesar de lo mediático del hecho, se sabe muy poco sobre en qué materia Mario Moreno Reyes había aconsejado al mandatario mexicano. Número 3. Una actriz se quitó la vida por él, o quizás dos. Hay demasiados rumores sobre que la reconocida actriz de 29 años de edad y protagonista de decenas de películas, Miroslava Stern, se quitó la vida por amor a Cantinflas, porque ella tenía un amor demasiado grande hacia él, y él no le correspondía. Según varias versiones, apuntan a que Cantinflas mantuvo una relación secreta con ella durante 7 años, y siempre jugó con sus sentimientos, prometiéndole que dejaría a su esposa Ivanova, pero nunca lo hizo. Y una de las cartas que Cantinflas le envió, le decía que no dejaría a su esposa por ella. Además, probablemente no fue la única. La actriz estadounidense Marion Roberts, con quien Cantinflas tuvo otro amorío, también se suicidó con una sobredosis de barbitúricos en una habitación de hotel. Marion le dejó una carta póstuma a Cantinflas. Número 4. Primer mexicano ganador de un Globo de Oro. 1956. Fue un año de grandes éxitos para el artista. Después de protagonizar el bolero de Raquel, por insistencia de Michael Anderson, el director, participó en La Vuelta al Mundo en 80 días, película homónima de la novela de Julio Verne. Esta película sería ganadora de 5 premios Oscar, entre ellas el Oscar a Mejor Película. Además, Cantinflas sería condecorado con el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia, siendo el primer mexicano en ganar este reconocimiento.
La Vuelta al Mundo en 80 días, además de ser la primera película a color en la que participaría Cantinflas, estaría repleta de apariciones breves de estrellas de la época, como Frank Sinatra, César Romero, Marlene Dietrich, entre otros. Incluso se inventó la palabra cameo para explicar estas cortas apariciones de diferentes estrellas. Número 5. Ícono mexicano. Al nivel de la Virgen de Guadalajara. Más que un actor, el gran Mario Moreno se volvió un ícono cultural para los mexicanos. Y a estas alturas es imposible negarlo. En 1951, en un mural realizado por Diego Rivera para la fachada del Teatro Insurgentes, aparece Cantinflas, prácticamente en el centro de la obra. Y además de Cantinflas también tenemos a personajes históricos, como Hidalgo o Morelos. La misma Virgen de Guadalupe fue pintada al lado de Cantinflas, pero esto último se consideró irrespetuoso para un sector conservador, que finalmente lograría que la Virgen fuese removida de la pintura. En la obra vemos a Cantinflas entre el medio de los pobres y ricos, como una especie de mediador, quien toma de los ricos y entrega a los pobres. Número 6. Cantinflas, el artista de circo. A partir de los años 30, Cantinflas daría inicio a su carrera artística en toda Ciudad de México, a través de las carpas circenses. Por el contrario a lo que podemos pensar, este tipo de trabajos eran vistos como algo deshonroso para ese tiempo, por lo que existe la teoría de que el nombre de Cantinflas no solo lo adoptó para mantener un personaje, sino también para evitar que sus padres supiesen a lo que se estaba dedicando. Pasó por varias etapas antes de encontrar su lugar en el circo, donde imitaba al comediante Al Johnson, bailaba y hacía acrobacias, y finalmente encontró su estilo. Inspirado por hombres de escasos recursos en México, comenzó a usar pantalones holgados, camisas blancas y a desarrollar su característica forma de hablar. Número 7. ¿Cómo surgió el nombre de Cantinflas? Aunque la leyenda nos habla de un Mario Moreno que quería hacer reír, también nos cuenta que era fuertemente intimidado por el pánico escénico. Se dejaba llevar y siempre comenzaba a decir lo primero que pensaba. Decía tantas palabras, incoherencias y disparates, que parecía que se estaba desinflando en cada intervención. Los asistentes respondían a sus incoherencias, y aunque todos reían por lo extraño de su actuación, estaban viendo nacer su forma tan curiosa de hablar, una que lo haría famoso. En las próximas actuaciones, algunos del público disgustados comenzaron a chiflar "¿Cuánto inflas?". Con el tiempo, este tipo de quejas daría finalmente el nombre al personaje, Cantinflas. Número 8. Fue fumador excesivo y murió de cáncer de pulmón. Mario Moreno Reyes murió el 20 de abril de 1993, a los 81 años. Aunque falleció de un infarto, lo cierto es que su salud estaba muy deteriorada a causa de un cáncer de pulmón. Y esto no era ninguna casualidad. Cantinflas fue conocido fuera de las pantallas como un fumador empedernido, quien era capaz de consumir más de 3 cajetillas de cigarro diariamente, y todos los días. No podía pasar una hora sin fumar. Tras su muerte sería homenajeado en multitud de ocasiones, tanto nacionales como internacionales. En Ciudad de México particularmente, se vivió uno de los duelos populares más grandes jamás vistos en el país. Número 9. Fue profundamente influenciado por Charles Chaplin. La admiración mutua de estos dos personajes, Chaplin y Cantinflas, no era desconocida. El mismo Charles lo llegó a considerar el mejor comediante vivo en su momento. Cantinflas bebió directamente de la maestría en mímica y gestualidad que tenía Chaplin en sus obras. Tanto es así que El Circo, una gran película de Mario Moreno, llegó a parecer una adaptación al cine mexicano de la película muda The Circus de Charles Chaplin. Cantinflas en instancias futuras también fue nombrado el Chaplin mexicano. Número 10. Hincha incondicional del Club América. Mario Moreno también cumpliría uno de los sueños de muchos mexicanos:
ser reconocido y nombrado como presidente honorario por el club de fútbol del cual era hincha. Esta historia no es desconocida. Cantinflas siempre mostró un apoyo incondicional al Club América, a las populares Águilas. En 1949, cuando la mayor parte de los clubes de primera división nacionales estaban pasando por fuertes problemas económicos, la solución del América no fue otra que aprovecharse del cariño mostrado por el gran actor. Le nombraron presidente honorario del América, y esta en respuesta asistió a todos los partidos de ese año. Pese a esto, las Águilas quedaron de octavo lugar en la tabla, y la única razón por la que no desaparecieron fue por la fuerte inyección económica que el artista mexicano les brindó. Número 11. Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Uno de los mayores honores que puede tener cualquier actor es el de poseer una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, honor que el gran Cantinflas se ganó a pulso. A partir de su Globo de Oro como mejor actor de comedia en La Vuelta al Mundo en 80 días, y su participación en multitud de éxitos nacionales e internacionales, solo era cuestión de tiempo para que se le otorgara un lugar entre las estrellas. Por eso, en 1978, fue honrado con la estrella número 1722 del Paseo de la Fama, un hecho que se dio para celebrar su indiscutible trayectoria actoral. Número 12. Primeras películas. Su primera participación en un largometraje no sería como protagonista. De hecho, ni siquiera participó como Cantinflas, su famoso personaje que lo acompañaría toda la vida. No te engañes, corazón, del director Miguel Contreras Torres, en 1937. Fue la primera película en la que actuaría Mario Moreno, quien gozaría de un rol secundario. En esta obra los protagonistas serían Carlos Orellana y Sara García, entre otras estrellas importantes del cine mexicano. Sería en su tercera película, Ahí está el detalle, donde se convertiría en un actor reconocido. Aquí compartió roles estelares con Dolores Camarillo y Sara García. Es en esta película donde adoptaría su frase icónica, Ahí está el detalle, además de ser la obra que catapultaría su fama y lo pondría en el foco del cine mexicano. Número 13. Bolero en la vida real y en el cine. Bolero, limpiabotas, o como lo conozcan en tu país, esta profesión casi extinta era una de las alternativas que tenían los jóvenes en hogares precarios para conseguir dinero honrado, y Mario Moreno no fue la excepción. En sus entrevistas relató sus inicios en la vida laboral como limpiabotas, profesión que no olvidaría en su futuro. El bolero de Raquel, dirigida por Miguel Melitón Delgado, en 1957, fue un largometraje donde Cantinflas interpretaría a un limpiabotas, junto con su coprotagonista Flor Silvestre. Esta película también es recordada por ser la primera película mexicana a color en la que participaría el actor, aunque ciertamente el año anterior ya había sido galardonado por La Vuelta al Mundo en 80 días, también a color. Número 14. Cartero en la vida real y en el cine. Cantinflas pasó por muchos trabajos. El de cartero fue uno de los más extensos, en parte porque esta también era la profesión de su padre, quien le enseñaría el oficio. Asimismo, en 1963, con entrega inmediata, Cantinflas recordaría esta profesión, al interpretar a un cartero que por distintas razones se ve envuelto en un drama internacional como espía, y es quien debe detener una conspiración en su propio país. Esta película haría varios guiños a otros largometrajes famosos de la época, como El Agente 007, ya que el nombre de oficial interpretado por Mario Moreno sería Agente XU 777. Número 15. Boxeador. Tuvo debut y despedida. Sin duda, Cantinflas fue siempre un artista multifacético. Pero, ¿sabías que también fue boxeador? Esto no es algo para sorprendernos, conociendo todas las cosas que realizó en su vida. Sin embargo, ¿cuánto tiempo duró su carrera en el boxeo?
Eso es lo que te va a sorprender. La verdad es que solo una pelea, debut y despedida, ya que su récord como boxeador refleja un muy claro 0-1, que asumimos fue la razón por la que dejó de practicar antes de terminar su primer año. Según se sabe, quedó noqueado tras un fuerte golpe en el segundo asalto, aunque esto tampoco lo detuvo de volver a las andadas como boxeador, solo que esta vez fuera del ring. En varios de sus largometrajes, Cantinflas interpretaría boxeadores que ganaban sus combates de formas disparatadas, reflejando su característico humor. Número 16. Un menor en el Batallón 27 de Infantería de Guadalajara. Cantinflas realmente experimentó casi todas las opciones antes de volverse actor, ¿no lo crees? Pues en 1928 decidió enlistarse en el ejército mexicano, el que lo integraría a la Infantería de Guadalajara. Aquí se mantuvo un corto periodo de tiempo, hasta que fue comisionado al estado de Chihuahua, donde cambiaría de guarnición. Su padre, al enterarse, escribió una carta directamente al secretario de Guerra y Marina, quien inmediatamente dio de baja al muchacho, pues su padre revelaba que tenía 16 y no 21, como había dicho al momento de inscribirse. Número 17. Torero cómico y ganadero de toros. Otra de las pasiones de Mario Moreno era la fiesta brava, y con ella las corridas de toro. En el toreo cómico o bufo, como se le suele llamar, Cantinflas fue un especialista. Debutó el 16 de diciembre de 1936 en la Plaza Vista Alegre, en San Antonio Abad, y a partir de allí tuvo actuaciones variadas hasta 1963, cuando se dio una corrida a la que asistieron más de 45,000 espectadores. Si bien Cantinflas también influiría de cierta manera la tauromaquia, lo cierto es que no solo fue torero, sino también ganadero. Esto lo logró cuando había adquirido suficiente capital, lo que le permitió comprar una hacienda en Ixtlahuaca en 1956, y junto a sus hermanos, don Eduardo y don José Moreno Reyes, compró 2 sementales y 100 vacas. ¿Y fue un buen ganadero? La verdad es que sí. Debutó con 6 toros para los reconocidos Rafael Rodríguez, Juan Silvetti y Joaquín Bernadó, en Jiquilpan, Michoacán. Hoy en día son sucesores quienes mantienen viva la hacienda y la cría de los famosos bovinos. Número 18. Dio origen al verbo cantinflar. En 1992, con 80 años, Cantinflas fue homenajeado con uno de los reconocimientos más únicos que podría tener cualquier artista. El verbo cantinflar fue aceptado por la RAE, pero ¿cuál es su definición? Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente, sin decir nada con sustancia. Vicente Quirante, un poeta y escritor miembro de la Academia Mexicana de Lengua, explica que esta definición se queda corta. Cantinflear sintetiza la forma de ser del mexicano, aclara. Según Quirarte, para transmitir una idea, para dar un mensaje, un mexicano tiene la costumbre de dar muchas vueltas antes de llegar al punto, algo que encaja a la perfección con cantinflear. Número 19. Tenía su propio avión privado. Mario Moreno era definitivamente un hombre exitoso. Es normal que estos personajes tengan transportes privados, pues generalmente tienen agendas apretadas y deben ir a muchos lugares. Para poder cumplir con su agenda, usaba un avión privado con el cual viajaba por todo México y hacia el extranjero también cuando era necesario. Pero sorprende, porque para esa época eran muy pocos los personajes que se podían dar este lujo. En particular, Frank Sinatra o Ray Charles eran algunos de estos. Número 20. Barrendero en su última película. Rodada en 1981, El Barrendero fue el último estelar de Cantinflas en una película. Dirigida por Miguel Delgado, Mario compartió el rol principal junto con María Sorté. En esta interpretó a un humilde barrendero de 70 años, con una actitud muy dada y un corazón grande. ¿Y cuál ha sido la mayor crítica a la película? Al ser ya la última etapa de Cantinflas en el cine,
Este tenía una buena tendencia a los sermones morales y a un humor más simple y sencillo. Esto, sin embargo, no opaca lo sentimental de las escenas finales, donde podemos ver a nuestro protagonista llorar en cámara. De alguna forma, él sabía que sería su última vez en la gran pantalla, y esta era su forma de decirnos adiós. Número 21. El 777. Su número de la suerte. Uno de los personajes más peculiares de Cantinflas fue el agente XU-777, que nació en la película de Gendarme Desconocido, de 1941. Es fácil darnos cuenta de que esta es una referencia al agente 007, pero ¿y en el resto de ocasiones? El bombero atómico, entrega inmediata. Todas estas fueron películas donde veíamos al agente XU-777. Así que, ¿de dónde venía esta fascinación por el número? Se piensa que heredó este como su número cabalístico de sus padres, una superstición muy marcada de la época. Número 22. Antipático en la vida real. Según Guillermo Cabrera Infante, Cantinflas era personalmente un hombre insoportable. Escribió esto en ocasión de la muerte del comediante. Cantinflas era una persona de gran ego. Al menos eso es lo que dejan ver distintos entrevistadores y actores, quienes tuvieron la oportunidad y el espacio de trabajar con él. Cantinflas era una mala persona, declaró el gran Farnesio de Bernal, quien actuó con él en multitud de ocasiones, y llegando a conocerlo muy bien. Número 23. Valentina Ivanova, su única esposa. Valentina Ivanova Sukuba fue una conocida bailarina y actriz en los años 20, pero sería más recordada por ser la única esposa del gran Cantinflas, y quien le apoyaría desde los primeros años de su carrera hasta su fallecimiento, en 1966. Nacida en Moscú, fue prácticamente obligada a huir junto con su familia de Rusia en 1919, a causa de la revolución bolchevique. Al llegar a México no tardaron en formar una compañía de teatro, donde ella sería la estelar la mayoría del tiempo. En 1929, Mario se incorporó al mal llamado circo, y aunque los padres de Valentina se mostraron muy reacios, no pudieron evitar que la pareja llegara al altar en 1934, solo 5 años después. Número 24. ¿Su hijo adoptivo es su hijo verdadero? La llamativa pareja se encontró en un predicamento para el 1960. Al no poder tener hijos, tomaron la decisión de adoptar a un muchacho, hijo de la texana Marion Roberts. ¿La recuerdan? Fue la amante que se suicidó y le dejó una carta. En esta le decía que habían tenido un hijo. Así que el niño, al que bautizaron como Mario Arturo Moreno Ivanova, desde el primer instante despertó la duda en el ojo público sobre si realmente no tenía nada de sangre del gran actor. En 2015 y en distintos programas, Mario Moreno Ivanova aclaró que su padre le reveló como un secreto antes de morir, que él era producto de un romance extramarital. Número 25. Disputa familiar por su herencia. Tras la muerte de Cantinflas a causa de un paro cardíaco, su hijo Mario Moreno quedó como el único heredero, pero esto no detuvo a Eduardo Moreno Laparade, sobrino del comediante, a comenzar una lucha legal por los derechos de las 34 películas en las que había participado su tío, alegando que éste le había cedido los derechos poco antes de su muerte. Laparade afirmaba que la parte de la fortuna que le pertenecía a Mario ya había sido malgastada y perdida para siempre. Esto, sin embargo, tuvo un cierre cuando la corte dio una sentencia a favor del hijo de Cantinflas. ¿Y sería este el final? Pues realmente no. Poco después sería Columbia Pictures quien comenzaría una demanda por las regalías que dejaban las películas. Esta vez el resultado fue a favor de la gran empresa, quien se quedaría con los derechos de 34 de las películas de Cantinflas. ¿Y qué pasó con la herencia restante del comediante? Pues su hijo y heredero, Moreno Ivanova,
declaró que en la cuenta bancaria solo quedaban 13,000 pesos de toda la fortuna, lo que nos hace preguntarnos, ¿dónde quedó la riqueza del gran actor? Número 26. Mejor comediante hispano de la historia. Cantinflas fue un hombre reconocido por todos sus logros. Creó una nueva palabra en el diccionario, ganó un Globo de Oro cuando ningún otro mexicano pudo, y marcó a varias generaciones. Mario Moreno fue un hombre diferente, y por sus más de 50 películas, por su humor particular, y por su facilidad para conectar con el público de todo un país, y de un continente entero, podemos decir con seguridad que es un hombre que trascendió a su tiempo. Por eso, multitud de medios siguen mencionando a este ícono como el mejor comediante hispano de la historia. Cantinflas es una leyenda que sigue viva entre nosotros. Fue un actor y comediante que marcó al mundo entero, pero pocos saben todos los misterios de su vida. Esperamos que te haya gustado el video. Coméntanos si quieres conocer la vida e historia de algún personaje en particular. Dale like si te gustó y suscríbete si quieres más contenido como este.